Bendiciones, buenas noches, qué bueno estar aquí con vos otra vez, disfrutando este tiempo y este medio hermoso que el Señor nos ha dado, esta oportunidad de estar juntos en armonía para recibir toda esa bendición de Dios que Él nos da cuando estamos juntos como cuerpo, ¿sí? La vida corre por el cuerpo y esto es hermoso. ¿Sabes? Hoy quiero hablarte acerca de la forma en que Jesucristo expresó su amor a Dios, ¿sí? Al Padre Celestial. Y esta expresión de Jesucristo, en el amor del Padre, fue con un servicio de abnegación. Son palabras que poco nos gusta por ahí abordar, pero que es tan necesario entender, no con nuestra mente humana, porque nuestra razón nunca lo aceptaría, pero sí en la mente de Cristo, porque Él se abnegó a sí mismo para poder servir a Dios con amor, ¿sí? Sabes que Él nació de María con el firme propósito de cumplir la voluntad del Padre Celestial, ¿sí? Ahora el tema es, ¿qué quería el Padre? Y justamente que el hombre se reconcilie con Él, ¿sí? Así. Aunque parezca medio extraño, Dios quería la reconciliación del hombre consigo mismo, así dice la palabra, No es que el hombre quería reconciliarse con Dios, sino es al contrario. Dios quería que el hombre se reconcilie con Él, ¿sí? Por eso el padecimiento de Cristo en la cruz pagó el precio para redimir el hombre. Ese precio de redención fue pagado por Cristo porque para eso vino a nacer de una mujer en este caso y cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Y por supuesto, resucitar para darnos esta vida eterna que habíamos perdido como seres humanos en aquella decisión que tomó Adán al principio de los tiempos, de desentenderse de Dios y hacer lo que quiso hacer. Así. Medio fuerte, pero es así, ¿no? Bien, esta redención tenía el firme propósito de darnos vida, de que seamos iglesia, que podamos ser el cuerpo de Cristo. Sí, era para eso. Ahora, si nosotros ahora somos iglesia y somos cuerpo de Cristo, gracias a que el Padre quiso que nosotros nos reconciliáramos con Él. ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué somos cuerpo? La verdad es para que podamos servir a Dios así como sirvió Jesucristo, con total abnegación. A nosotros mismos, Sí, así. ¿Sabes? Jesús, hablando con sus discípulos, Él podía decirle algo que ya te digo, en la naturaleza humana, en el raciocinio humano, en nuestra razón terrenal nunca lo podríamos entender, pero el que ha nacido de Dios sí lo entiende, mi hermano. Así que vos y yo sé que lo estamos entendiendo en esta hora, y Jesucristo le dijo a sus discípulos, está registrado en Mateo 16, versículo 24. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vaya pedido de Jesús a aquellos que querían seguir, ¿no? Negarse a uno mismo. Qué cuestión. Y la verdad es que es necesario para poder servir a Dios. De otra manera, imposible. ¿Sabes que tomar la cruz es el símbolo de muerte al pecado? ¿Sí? Y la verdad que también es símbolo de responsabilidad de expresar la naturaleza de Cristo.
no la nuestra. Cuando nosotros decimos que queremos seguir o servir al Señor, el Señor nos pone como condición negarnos a nosotros mismos. Es decir, el yo, el ego, todo lo que soy sin Él, no sirve. Tiene que desaparecer. Tiene que salir del escenario, salir del lugar de la acción y expresar la naturaleza de Cristo, la nueva vida que se nos dio. O sea que solamente vamos a poder servir a Dios en Cristo. No hay otra cosa. La verdad es que si nosotros no desaparecemos, Cristo nunca se puede mostrar. Entonces, desaparecer nosotros para que aparezca Cristo, su carácter, su naturaleza, es la condición, es lo que Jesucristo le pidió a sus discípulos, es lo que Dios Padre había pedido a su pueblo Israel en su momento, mucho antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ¿sí? Y en Éxodo 23-25 podemos encontrar el registro de lo que Dios le pedía a su pueblo. Y dice así: pero ustedes servirán al Señor su Dios. Ahora te voy a explicar por qué dice servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti, ¿no? Este es un pasaje de la Biblia donde nos cuenta por las claras de que Dios había enviado su ángel. En realidad, la palabra de Dios dice que es el ángel de Jehová y no es otra cosa que una teofanía, una aparición, ¿sí?, visible de Jesucristo eterno antes de que hubiera nacido en esta tierra. Entonces, por eso le habla de esta manera, ¿no? Y le habla como en tercera persona y le dice al Señor su Dios. Si ustedes quieren servir al Señor su Dios, en realidad no es si ustedes quieren, perdón, ustedes servirán al Señor su Dios, así dice la palabra, ¿no? Le había puesto esta condición, porque entonces Dios podrá bendecir el pan y el agua, hablando de las provisiones, y también les daría el beneficio o el favor de quitar las enfermedades de en medio de ellos. Acordate que en ese tiempo ellos andaban por el desierto, no tenían hospitales, no tenían médicos, no tenían ninguna de estas cosas que a lo mejor hoy tenemos nosotros. Entonces, más todavía necesitaban el favor de Dios, pero la condición era servir al Señor. Y cuando habla este versículo, pero ustedes, está señalando una diferencia entre los paganos, entre los pueblos paganos que vivían entre ellos. Ellos eran el pueblo de Dios y estaban cruzando el desierto, por supuesto, y tenían, ¿sí?, como roce o como veían lo que pasaba en los pueblos que vivían en su tiempo. Y Dios le dijo, pero ustedes, ellos que hagan lo que se les dé la gana, pero ustedes, si quieren servir al Señor su Dios, o deberán servir al Señor su Dios en estas condiciones, y entonces el Señor sanará el pan y el agua, y también los iba a sanar. Ellos tenían una diferencia con los pueblos de alrededor. ¿Por qué les decía Dios ustedes, aparte de ellos? Porque ellos, los otros pueblos que no eran de Dios, caminaban en rebeldía. Si vos lees un poquito el pasaje, los textos anteriores y los que vienen, te vas a dar cuenta de que los demás pueblos caminaban en rebeldía, en idolatría todo el tiempo, porque ellos, obvio, estaban alejados de Dios, del Dios verdadero, podríamos decir.
no lo conocían, entonces no le podían servir. Por eso Dios le dijo, pero ustedes, hay una diferencia, ustedes servirán al Señor su Dios. Y por ello les vendrán estos favores, ¿no? ¿Cuáles eran los favores? Era la provisión y era la sanidad. Dos cosas que ellos necesitaban prioritariamente, porque también tenemos que decir que en el desierto no había almacenes ni supermercados para ir a comprar lo que querían, ¿no? O lo que les hacía falta. Entonces, todas las promesas de Dios, tenemos que entender esto en la mente de Cristo, que todas las promesas de Dios para nosotros hoy, inclusive y a pesar de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, su vida está en nosotros, portamos su naturaleza y podemos vivir su vida, sin embargo tenemos que entender que todas las promesas de Dios para disfrutar en esta tierra son condicionales. No podemos sacar un versículo de la Biblia para decir, Dios te tiene que guardar, Dios te tiene que sanar, Dios te tiene... No, porque estaríamos representando mal a nuestro Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo utilizamos la palabra. Todas las promesas de Dios, ya te digo, aunque son para nosotros, son condicionales, ¿sí? Estas condiciones que Dios nos pone para que se cumplan, también se corresponden con algunas cosas que Dios tiene que cumplir con el pueblo de Israel, pero están condicionadas a lo que ellos entiendan, crean y hagan. Así que para nosotros, como pueblo de Dios, pasa exactamente lo mismo. Dios no tiene compromiso con las personas que no creen, con las personas que no entienden y con las personas que no hacen la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, en algunas promesas nosotros tenemos que tener fe, porque no hay forma de hacer nada para que esto suceda. Como por ejemplo, la salvación. La salvación está condicionada a la fe en Jesucristo. Por eso dice la palabra, todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero ¿en quién tienen que creer? En Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces está condicionada, es una promesa para el hombre, sí, pero condicionada a la fe del hombre. Si no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, difícilmente pueda obtener el favor de la salvación, ¿no? Para que otras promesas se cumplan, hay que negarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el servicio. Hace un rato hablábamos del servicio. Jesucristo dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesucristo sirvió a Dios, y si nosotros queremos seguir y servir a Dios, si nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, y si nosotros queremos hacer lo que Jesucristo mismo nos pide, entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque es imposible servir a Dios si alguien no se quiere negar a sí mismo. Porque la verdad es que si no nos negamos a nosotros mismos, nunca podremos servir a Dios. Tal vez podamos hacer algo en la iglesia, tal vez podamos ayudar a alguna persona, tal vez podamos, hacer muchas cosas en nombre de Dios. Pero la verdad es que si no nos negamos a nosotros mismos, no estamos sirviendo a Dios. Así de simple. En otras, ojo con esto, en otras promesas, ¿sí?, hay que dejarlo todo y seguir. Jesucristo habló
con sus discípulos acerca de esto, de dejarlo todo y seguirlo. Y a ellos les entró una inquietud. Y esta inquietud fue expresada por Pedro. Era el vocero más o menos del grupo, el que se animaba a preguntar, pero seguramente en el corazón de los demás discípulos y los demás seguidores, porque había mucha gente que estaba siempre con el Señor, habrá habido alguna duda sobre esto y no se animó a preguntar, pero Pedro sí lo preguntó, ¿no? Y claro, el tema es que estaban hablando en un contexto muy particular. Mirá lo que dice Mateo 19:27. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Jesús le dijo: de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirán 100 veces más y también heredará la vida eterna. ¿Por qué Jesús les dijo solamente van a tener recompensa estas personas? Estaban condicionadas a dejarlo todo. Lo que pasa es que Pedro preguntó esto porque Jesús les había dicho que era muy difícil para un rico abandonar su riqueza, es decir, darle apertura a los pobres y repartir todo lo que tenía entre los pobres o los que necesitaban. Obvio, Jesucristo no tiene ningún problema con los ricos. Tiene problema con las personas que no pueden dejarlo todo. En este caso, si una persona es rica y no puede dejar su riqueza, es decir, no puede dedicar inclusive su riqueza al reino de los cielos, entonces la verdad es que no le va a corresponder ninguna recompensa, ni en la tierra ni en la vida eterna. ¿No? Entonces, Pedro se sintió con una gran ventaja en ese sentido, porque él dijo, pero nosotros que dejamos todo, entonces, ¿qué vamos a recibir? ¿No? Entonces Jesús le aclara que como israelita, ellos tenían una promesa. ¿Cuál era? Que si podían dejarlo todo y seguirlo, iban a poder ocupar 12 tronos, es decir, un trono por cada tribu de Israel, para juzgar al pueblo de Israel, obvio, en un tiempo futuro, no es para esta tierra, ¿no? Pero también después aclara y dice que cualquiera, y ahí está el tema. Si Pedro y los que estaban con Jesús como israelitas podían dejar todo y creer en Jesús como el Mesías y seguirlo de acuerdo a sus demandas como rey, iban a tener la recompensa de sentarse en un trono, autoridad de rey. ¡Wow! Pero después cuando dice ya cualquiera, ahí ya no importaba si eran judíos o no. Les correspondería en proporción a lo que habían dejado por creer y seguir al Señor como Salvador, como Mesías, como el Señor. ¿Por qué digo una proporción?
Porque obvio, si nosotros tenemos pocas cosas para dejar, a lo mejor solo sentimientos de personas, porque la verdad que lo que está hablando acá el Señor de dejar padre, madre, casa, hermanos, hermanas, afectos para servir al Señor, a lo mejor decimos, bueno, ¿cómo podemos medir esto? Me está pidiendo que deje todo. Y la verdad es que sí, si dejamos todo, si priorizamos el llamado del Señor, vamos a tener un tipo de recompensa de acuerdo a lo que hayamos dejado. Porque de repente uno dice, bueno, yo quiero servir al Señor y el Señor me pide que deje todo. Bueno, dejo el trabajo y me dedico a servir al Señor. Pero después a lo mejor el Señor dice, bueno, todo bien, te animaste a dejar el trabajo, ahora quiero que me sirvas, no sé, en la China. Y de repente, Señor, pero ¿qué voy a hacer con mi familia? No, ¿sabes qué? Ahora ya mis hijos están un poquito grandes y ya se casaron y viven acá cerca y los voy a dejar de ver. No, mejor no. A la China no. ¿Querés que te sirva en el mercado chino que está al lado de la iglesia? Voy, si querés, no hay problema. Pero la verdad es que fuimos capaces de dejar el trabajo o renunciar a lo económico, si querés hablar de esa manera, pero no fuiste capaz de renunciar a tu familia. ¿El Señor quiere que lo dejes todo por Él? Sí. Cuando los chicos son chicos, vos te los podés cargar en una valija y te los llevas a donde sea. Cuando ya son grandes y pueden ser independientes, vos tenés que decidir qué es lo que vas a hacer de tu propia vida. Si querés seguir sirviendo al Señor o si todavía vas a estar atado sentimentalmente y no podés dejarlos. Yo sé que a lo mejor te parece mucho. Y sí, es mucho, es todo. Jesucristo dejó todo, ¿o no? Claro que sí. Pero el Señor les dijo, si dejan todo van a recibir en esta vida 100 veces más de lo que dejaron. ¡Wow! ¿Quiere decir que si dejo un hijo voy a tener 100 hijos? Sí. ¿Si dejo una mamá voy a tener 100 mamás? Sí. ¿Si dejo un papá voy a tener 100 papás? Sí. Porque somos cuerpo y donde vayas vas a tener familia porque somos familia también. Entonces, ¿ves lo que el Señor estaba diciendo cuando Él decía, el que deja va a recibir? Sí, va a recibir. Y Pedro, más adelante en su vida de fe, nos explica para qué fuimos llamados. ¿Cuál es el costo y cuál es la recompensa de responderle a Dios? 1 Pedro 2, 21 al 24 dice, ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con los que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Mirá lo que Pedro nos estaba diciendo unos años más, ya un hombre mayor, acerca de lo que era recibir el llamado y responder al llamado. Y aquí está hablando de soportar las injusticias y los sufrimientos, mi hermano. El llamado está hecho en Cristo, solamente en Él. La respuesta se la tenemos que dar nosotros cada día y la recompensa viene, mi hermano. La recompensa Dios no la retiene. Y la sanidad tanto del alma como del cuerpo la necesitamos ahora,
en esta vida, en este cuerpo. No cuando disfrutemos de la eternidad con el Señor, porque ya nuestro cuerpo va a estar glorificado. No vamos a necesitar, mi hermano, ni consuelo, ni sanidad, ni ninguna de estas cosas que necesitamos en esta tierra, ¿no? Entonces, ¿serviremos con abnegación al Señor? ¿Vamos a poder negar nuestro yo? Solamente así, y solo así, vamos a tener sus favores, que están preparados, que son promesas de Dios, sí, pero condicionales a nuestra respuesta. Muchos son los favores de Dios, mi hermano, para con el hombre. Ahora depende de nosotros poder disfrutarlos, ¿no? Obvio que no vamos a ser interesados, que no le vamos a servir al Señor solamente por todos los favores que nos da. Obvio que no, pero que sí lo necesitamos, Y esos favores el Señor nos ofrece por su palabra, por su espíritu, pero condicionados a nuestra respuesta, ¿sí? Así que oremos, mi hermano, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos para poder servir al Señor con plena libertad. Así y solo así vamos a servir a Dios y recibir sus favores. Oramos. Padre querido, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor, porque indudablemente, Señor, tu palabra nos revela tu corazón, tu amor, tu empatía con el hombre. Señor, tú eres el único que sabes, entiendes la necesidad del hombre que todavía vive en esta tierra. Pero más que eso, Señor, y nosotros que disfrutamos tu vida, podremos, Señor, ponernos a tu servicio de manera integral. Señor, enséñanos a negarnos a nosotros mismos, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, en nuestra naturaleza humana, la podemos dejar de lado, Señor, que podamos morir a nuestra vida totalmente y completamente para vivir tu vida y para poder servirte, mi Dios. Aleluya. Jesucristo ha sido nuestro ejemplo. Él es nuestro hombre completo, la medida que tenemos que alcanzar para agradarte, mi Dios. Y la verdad es que necesitamos de ti, Señor, la fortaleza, la sabiduría, Señor, y también, Dios mío, el entendimiento, el poder pensar con la mente de Cristo para poder negar todo lo que somos y vivir en ti esta gloria, Señor, que tiene recompensa en esta tierra y que también la tendrá en el siglo venidero. Señor, cuán grande eres, cuán completo, Señor. Gracias, mi Dios querido, porque tu favor, aleluya, es eterno, Señor, pero tenemos que aprender a disfrutar tus favores también en esta tierra. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Bendecido que podamos aprender a negarnos a nosotros mismos.